buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí está Ivonne por YouTube, también Instagram. ¿Qué tal? Tiernas babosas y también Fractal Color Tornasol. ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? Qué bueno que han podido conectar. Pauvico. Qué bueno, súper. Súper que hayan podido conectarse. 5:10. Estamos a tiempo de iniciar. Sí, la clase de hoy día. Una clase muy interesante de comprender y sobre todas las cosas, tiernas babosas. Hola. Hola, ¿cómo está? Vamos a ver el tema que, cierto, que nos convoca ahí, cierto, que es el Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Esta es una conferencia muy esclarecedora y es necesario quizás poder irla explicando, detallando lo mejor posible para que nos ayude a comprender. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla, cómo se lleva adelante esto del Cristo íntimo? La verdad que el Cristo, ¿cierto? Es una energía, el Cristo íntimo es una energía que es posible de acceder cualquiera de nosotros. De hecho, todos nosotros tenemos nuestro Cristo íntimo, en nuestro interior está. Mas, sin embargo, no está cristalizado, no está, ¿cierto?, encarnado en nosotros. Necesitamos comprender el proceso, necesitamos comprender cómo y por qué es que se llega, ¿cierto?, a necesitar de esa presencia, de esa energía encarnada en cada uno de nosotros para poder desarrollar este trabajo, ¿cierto? Y principalmente comprendiendo lo que significa la eliminación de los yoes causa. Este proceso, este desarrollo, va directamente relacionado con lo que nosotros ya hemos visto, que es la eliminación de los defectos psicológicos. ¿Y qué relación tiene el Cristo, cierto? Cuando se dice que el Cristo es el fuego del fuego, ¿cierto? La llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Estamos hablando, ¿cierto?, de una energía que está en todo lugar, aquí y ahora, y como decía, también está en nosotros, pero no está encarnada. Entonces, ¿cómo se desarrolla, cómo se procesa esto, ¿cierto?, de encarnar al Cristo y cuál es la labor en relación a estos yoes causa? Todos, ¿cierto?, tenemos en nuestros defectos psicológicos, en el ego, tenemos la materia prima para el trabajo interior y principalmente para la expresión, para la manifestación del Cristo. Porque en realidad, ¿cierto?, ahí está la fuerza, el ánimo, la energía. Cada uno de nuestros defectos es en sí mismo, cada una de esas manifestaciones, ¿cierto?, de ira, de pereza, de orgullo, de mala voluntad, desconfianza, etc. Cada manifestación de algún defecto psicológico tiene encerrada una energía, una fuerza, una potencia. Y es esa misma energía, es esa misma fuerza la que permite que el defecto se manifieste. Cuando nosotros vamos eliminando cada uno de los defectos psicológicos, lo que vamos haciendo, ¿cierto?, es que se va liberando esa potencia, esa energía, esa capacidad de hacer que tiene, ¿cierto?, cada defecto psicológico. Entonces, ahí ya vamos viendo, ¿cierto?, ese fuego, esa energía encerrada en el ego. Empezamos a través de la muerte psicológica a rescatarla, a sacarla, ¿cierto?, del error, llevándola, ¿cierto?, a la acción correcta que tiene que ver con nuestro ser, con nuestra divinidad, con la voluntad, ¿cierto?, del Padre. Cuando se va procesando, se va desarrollando esto, ¿cierto?, lo que está ocurriendo es que en realidad estamos trabajando ya con la energía crística. Estamos trabajando, ¿cierto?, con los primeros porcentajes de conciencia que vamos liberando. Entonces, en la medida que nosotros vamos realizando el trabajo de transmutación sexual, vamos a ir construyendo unos cuerpos, ¿cierto? Primero vamos a ir renovando el cuerpo físico, luego, ¿cierto?, el cuerpo vital, luego viene la creación del cuerpo astral y luego, ¿cierto?, la creación del cuerpo mental. Todo esto ha sido en base a la misma energía que hemos ido recuperando de la eliminación de los yoes, del ego. Cada vez que aplicamos la muerte en marcha,
Cada vez que estudiamos un defecto psicológico, vamos comprendiendo, vamos dando en el fondo, vamos rescatando energía, porque en el fondo dejamos de actuar como lo hacíamos desde el ego, sino que empieza esa energía a reservarse, porque ya no está siendo utilizada por el defecto psicológico, sino que en realidad nos manifestamos o funcionamos a través de nuestra conciencia. Entonces, esos ahorros de energía que se van produciendo son los que nos van a ir permitiendo en la práctica del arcano, en la práctica sexual, van a ir produciendo, ¿cierto?, la posibilidad de crear estos cuerpos, ¿cierto?, que como ya hemos visto son de primera montaña, ¿cierto? Todas las iniciaciones, ¿cierto?, que estamos mencionando en primera instancia son de primera montaña. Primero, renovar el cuerpo físico, ¿cierto?, la regeneración del cuerpo físico, regeneración del cuerpo vital, creación del cuerpo astral, creación del cuerpo mental. Bien, llegado a un punto ahí, ¿cierto?, entre, ¿cierto?, el final de la creación del cuerpo mental y el inicio, ¿cierto?, antes de iniciar la creación del cuerpo causal, se procesa uno de los, podríamos decir, los hitos importantes para este trabajo y en relación a lo que significa el Cristo. Porque aquí se tiene que producir, ¿cierto?, la decisión para el iniciado respecto a si va realmente a seguir el trabajo por el Cristo, por el ser, el camino directo hacia su ser, o va a tomar la otra vía, ¿cierto?, que es la vía espiral, ¿cierto?, o la del nirvana. Por el lado del nirvana, ¿cierto?, lo que se produce es que en realidad se va a generar, se va a desarrollar una parte del trabajo, más no todo el trabajo. No se va a terminar el trabajo, de hecho no se encarna el Cristo. Se reciben todos los beneficios del trabajo que ya se hizo. De hecho, esta decisión, ¿cierto?, es una decisión que se hace absolutamente a conciencia, es de plena conciencia. Y es así porque en realidad se necesita que sea así, porque en la práctica sí, esta es la decisión crucial. Y uno de los habituales, ¿cierto?, errores que pasan aquí es que la mayoría de los iniciados, 999 iniciados de cada 1000, eligen el nirvana y solo uno elige el camino del Cristo, el camino, ¿cierto?, por la liberación final. Entonces, esto pasa porque en general el iniciado se olvida muchas veces de que la verdadera revolución está en pedir al Padre que sea Él quien elija el camino. Y el Padre siempre va a elegir el camino del Cristo, porque es, ¿cierto?, el paso necesario para poder seguir con el trabajo psicológico, para poder erradicar absolutamente el ego y finalmente conseguir la liberación total. Si se toma el camino espiral, no se elimina el yo causa y por lo tanto no se logra la liberación final. Si se elige el camino directo, por derecho se empieza, ¿cierto?, con el nacimiento del Cristo y de ahí derecho para adelante hasta terminar la obra. Y eso es, ¿cierto?, en el fondo asegurar finalmente que se llega al término del trabajo. Entonces es fundamental comprender que aquí, ¿cierto?, siempre, y desde hoy, como hemos dicho en muchas oportunidades, siempre acostumbrarnos a pasar al Padre, ¿cierto?, ese tipo de decisiones y cualquier tipo de decisión importante en nuestra vida. Padre mío, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es importante eso, porque en el fondo vamos a estar permanentemente comprendiendo que es, ¿cierto?, el Padre realmente el que debe elegir y siempre Él va a elegir el camino del Cristo porque es realmente el propio camino que Él, ¿cierto?, tiene que caminar. Dice Fractal Color, dice, ¿cómo saber qué camino estoy tomando? Ah, bueno, qué interesante lo que estás preguntando. Mira, hoy probablemente ninguno de nosotros ha tomado ni ha llegado a ese punto. Sí es importante darnos cuenta que la revolución que nosotros tengamos, el grado, ¿cierto?, de decisión que tengamos en nuestro trabajo psicológico hoy, sí o sí habla de ese futuro en donde tengamos que elegir el camino. Porque probablemente tú ni yo, ¿cierto?, hemos llegado a esa altura. A esa altura, en realidad, hay que ya tener cuerpos creados. Cuerpo
físico, cuerpo vital, cuerpo astral solar, cuerpo mental solar. Es decir, hay que tener realmente bastante trabajo ya y estamos a las puertas de la quinta iniciación de misterios mayores, que es que en realidad ya estamos llegando a un grado que se conoce como el de maestría. Entonces probablemente no estemos allá, pero lo que hoy hacemos sí o sí, y por eso es importante lo que tú estás preguntando, es incidente y habla de nuestro verdadero estado de revolución interior. Entonces si hoy, ¿cierto? Nosotros somos así como a medias tintas, que a veces trabajamos, a veces no, a veces nos autoobservamos, a veces no. A veces aplicamos la muerte en marcha, la muerte psicológica, ¿cierto? Pedirle a la Madre Divina que elimine nuestros defectos. A veces no lo hacemos, a veces, ¿cierto? Lo hacemos. De vez en cuando practicamos el desdoblamiento astral, etc. ¿Se entiende? Es decir, tenemos una ambigüedad, nos cuesta todavía mucho, ¿cierto?, mover la máquina para actuar en verdadera voluntad de poder hacer nuestro trabajo interior. Vamos a mover la cámara, amorcito, si me alcanza. Sí, está deseada. Por favor. Está cayendo. Entonces, lo que necesitamos nosotros es tener una verdadera actitud revolucionaria. ¿Y qué significa eso? Que en los hechos, ¿cierto? Se tiene que ver que nosotros estamos por el trabajo psicológico. Pero nosotros nos ofrecen un buen trabajo material, como decimos nosotros en Chile, ¿cierto? Nos dan la oportunidad de una buena pega, buena plata, dice, oye, están buenas las lucas, está bueno el horario, no sé qué, garantía, bueno, y uno se olvidó. Listo. Y le ponen ese juguetito a uno y se olvidó de su trabajo interior. Entonces se requiere estar muy disciplinado en el día a día y en el fondo, internamente, ya estamos decidiendo. Claro, porque cuando uno va decidiendo, ¿cierto?, su tiempo para poder estudiar yoes, su energía para poder transmutarla, su ánimo para poder, ¿cierto?, colaborar con otros, es decir, el tercer factor, entonces ahí está uno demostrando con hechos, efectivamente, que si quiere su liberación de una vez ya y definitivamente. Pero si todavía estamos así, todavía, ¿cierto?, como que sí, que no, que parece que sí, que a veces no, estamos eligiendo el espiral, inconscientemente, porque no estamos dando los pasos, ¿cierto?, revolucionarios. Entonces, finalmente, la invitación es que, para llegar a ese punto y para responder bien la pregunta, seamos cada vez más profundos en nuestro trabajo, más decididos. Y eso se va a lograr en la medida que nosotros realmente, ¿cierto?, queramos, ansiemos profundamente la liberación. Para eso muchas veces hay que reflexionar más respecto a la razón por la que estamos aquí, de las motivaciones, ¿cierto?, digo aquí en la vida, de las motivaciones que tenemos para hacer el trabajo interior y cuáles son las situaciones de la vida que nos están frenando, limitando para ir más de frente en nuestro trabajo psicológico. Entonces vamos a ir viendo luego en la explicación fractal color, tornasol, que nosotros, ¿cierto?, cuando lleguemos a ese punto de la decisión, que es allá en la entrada de la quinta iniciación de misterios mayores, que es la decisión frente al guardián del umbral, se tiene que decidir uno por la vía directa. Y para que eso ocurra, siempre, ¿cierto?, tener en claro que es al Padre al que uno le pide, ¿cierto? Padre mío, Señor mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque si le hacemos, ¿cierto?, la nuestra, generalmente elige uno lo facilito. ¿Y lo facilito cuál es? La espiral. Ese es el camino ancho. Lo difícil es el camino estrecho y largo que conduce a la liberación final, la vía directa. Entonces, habiendo elegido ahí la vía directa, allá en la quinta iniciación, ¿cierto?, empezando la quinta iniciación, se le despertó al iniciado el 72% de conciencia que ya tiene que necesariamente haber liberado ya en ese momento, porque si no, no puede llegar a ese punto, ¿se entiende? Para llegar a ese punto ya tiene la persona, el iniciado, 72% de la conciencia. Hoy día nosotros con el 3% andamos dando tumbos y estamos así que hay que comprender también eso. Por lo tanto, ¿cierto?, llegando allá, se pone toda la conciencia que tenga ya, el 72%, se le despierta y sí o sí tiene que decidir a plena conciencia. Bueno,
Una vez que decidió por el camino directo, entonces ya se puede meter realmente, y de hecho ya se mete por el camino del Cristo. Dice, hay una pregunta, tiene una famosa, dice, ¿por qué es un camino difícil? ¿En dónde está la dificultad en el camino directo? Bueno, lo que estamos justamente por explicar, ¿sí? Porque en realidad el camino directo tiene muchos triunfos, es el máximo camino, el que nos va a ofrecer realmente la liberación final. Pero ¿por qué tiene muchas dificultades? Porque cuando se inicia el camino del Cristo, ¿cierto? Que es allí, en ese punto, de hecho, se logra completar el nacimiento del Cristo al término de esa primera montaña, en ese mismo instante, ¿cierto? Que ya levantó y logró tener una espada de plata, que es la que inicialmente se le entregó pequeñita, y fue creciendo en la medida que el Kundalini fue subiendo por la médula, ¿cierto? Al llegar a la cúspide, ¿cierto? Esa espada ya está del tamaño de la misma columna, está, ¿cierto? Del tamaño total, completa. Y llega a una cámara, ¿cierto? Que está aquí en la parte superior de la cabeza, en donde se produce toda una recapitulación del proceso que llevó a cabo. Es decir, todas las iniciaciones, ¿cierto?, de misterios mayores, que son, ¿cierto?, las que acabamos de ver, pero son de los cuerpos de fuego, ¿cierto?, o solares, como también se conocen, que se levantaron. Esto puede llevar muchos años. No nos hagamos idea que esto es de un día para otro. Son años haciendo este trabajo, ¿cierto?, para levantar cada una de las vértebras, y recordemos que cada cuerpo al menos demora 2 años y medio para levantar. Así que si son, ¿cierto?, son aproximadamente 13 años levantando la energía sexual, practicando el arcano, trabajando en la magia sexual y, ¿cierto?, eliminando los defectos psicológicos que son fundamentales, como dijimos, ¿cierto? De ahí van haciendo todo ese fuego crístico que vamos recuperando. Entonces, llegado aquí, ¿cierto?, a esta parte, se procesa el nacimiento del Cristo. Y aquí, ¿cierto?, se produce esta revisión, podríamos llamar, ¿cierto?, donde se ve todo el trabajo que se hizo. Es ¿cierto?, un verdadero proceso de descanso para el iniciado, porque todo ha sido muy pesado. La primera montaña es muy pesada. Ya hoy día, si uno ni siquiera ha equilibrado centro, y si hoy día todavía ni ha despertado el fuego, pensar en que levantar todas estas montañas, o sea, todas estas, iniciaciones, es muy demandante. Pero bien, así todo para los maestros, todo esto es muy sencillito de hacer, cosa de enfocarse. Ahora, cuando pasa la segunda montaña, se le cambia, ¿cierto? Y ya no tiene esa espada de plata, sino que se le pasa una pequeña espada, pero esta es de oro. Porque ahí viene el proceso, ¿cierto?, de la creación de los cuerpos de oro. ¿Por qué? Que en el fondo es que se le da, ¿cierto?, unas octavas superiores a los cuerpos solares que ya se crearon. Y tienen que pasar a ser de oro porque todavía no se puede encarnar el Cristo. Lo que pasó es que nació el Cristo en los mundos internos, ¿cierto? Y el iniciado lo ve y lo vive como un nacimiento, ¿cierto? Ese nacimiento habitualmente, en realidad, se habla del Moisés interior, ¿sí?, que es el que en realidad nace en la primera montaña. Más sin embargo, en la segunda montaña empieza el proceso nuevamente de ascenso de la energía clara sexual, continúa, pero se van depurando los trabajos. Quiere decir que se empieza a procesar todo el trabajo, ¿cierto?, para la eliminación, la desintegración final de los defectos psicológicos. ¿Por qué se hace tan difícil este trabajo? ¿Por qué? ¿Dónde está la dificultad? Nosotros, ¿cierto?, necesitamos comprender realmente que para poder eliminar cada defecto psicológico, nosotros debemos ir comprendiendo. Nosotros, ¿cierto?, vamos haciendo esas comprensiones a base de reflexiones, a base de estudios y a base de muerte psicológica con la Divina Madre. Es necesario ir comprendiendo lo que vamos eliminando. Cuando el Cristo, ¿cierto?, empieza, viene el nacimiento del Cristo y luego empieza el proceso, ¿cierto?, de desarrollo en la segunda montaña de esta energía crística, el Cristo va a ir tomando posesión de cada uno de nuestros centros. Y es por eso que se dice, ¿cierto?, que se hace cargo de todos nuestros procesos sexuales, procesos, ¿cierto?, instintivos, emocionales, intelectuales y motrices.
es decir, se va haciendo cargo de toda la máquina y por lo tanto se va haciendo cargo del trabajo interior respecto a la muerte de los defectos psicológicos, porque va a tener que llegar al punto, ¿cierto?, de ir a eliminar los yoes causa. Entonces, en este proceso de la eliminación de los defectos psicológicos, se tiene que desarrollar, ¿y por qué es tan difícil?, a través de profundas comprensiones y arrepentimientos. Todo lo que nosotros, ¿cierto?, hemos hecho en la vida, desde el lado del ego, se necesita comprender, pero eso nos va a llevar a una comprensión muy profunda, con profundos arrepentimientos de lo que se ha hecho. Y por otro lado, viene, ¿cierto?, la necesidad de pagar los errores que se han cometido, porque el pago, ¿cierto?, es fundamental aquí para poder salir libre de las cuentas en relación al ego. Entonces, allí vamos a comprender aquella frase que se dice habitualmente en el mundo, ¿cierto?, del esoterismo, ¿cierto? Aquel que añade sabiduría, añade dolor. Cada defecto que se va comprendiendo, cada cierto arrepentimiento profundo que se va haciendo es necesario para que se logre llegar al punto de la comprensión total de un defecto psicológico, para que realmente proceda la muerte de ese defecto. Dado eso, ¿cierto? Dada esa comprensión, es que también se va a ir comprendiendo que hay unos daños que se causaron y muchos de esos daños que se causaron no tenemos necesariamente el capital para pagarlos, el capital cósmico. Porque en el fondo aquí estamos hablando del trabajo con la ley, el karma. Todo el karma, ¿cierto?, que se ha ido desarrollando en las últimas 7 existencias, se va a tener que pagar en esta existencia en la medida que uno esté trabajando en su interior, y eso es lo que hace dificultoso el camino y pesado. El karma es de todos los tipos que uno se puede imaginar. Los karmas tienen que ver con enfermedades, dificultades económicas, con problemas familiares, con etcétera, etcétera. Todo va a tener que ver directamente con los yoes que se estén trabajando. Entonces se necesita comprender que en realidad ahí está la dificultad de esta parte del trabajo. Verdaderamente, ¿cierto? Mucho de lo que hemos hecho, tenemos, ¿cierto?, de los errores que hemos cometido, puede que tengamos algún capital para ir solventando, capital cósmico, ¿cierto? Capital dharma, para ir solventando, para ir saldando deuda. Pero hay muchísimas cosas que nosotros ni nos imaginamos que hemos hecho a través de nuestros yoes en pasadas existencias, de las cuales no tenemos el capital. Y de allí viene la necesidad, ¿cierto?, de poder comprender que aquí va a haber dificultad en el trabajo interior. Ahora, como se dice, aquel que añade sabiduría, añade dolor. Es decir, en la sabiduría que se va adquiriendo está la ganancia. Claro, porque se va haciendo necesariamente más sabio. Cuando culminó la primera montaña, aquí, ¿cierto? Ya, de hecho, en la quinta iniciación, en la creación del cuerpo causal de oro, perdón, de fuego, ya recibe, ¿cierto?, poderes sobre el agua, poder sobre el elemento tierra, poder sobre el elemento fuego, poder sobre el elemento aire. Ya se hace un verdadero, ¿cierto?, ser creador a través del verbo y tiene dominio sobre la naturaleza. Entonces, eso ya no es que sea cualquier persona, no. Estamos hablando de un maestro. Pero necesariamente, ¿cierto?, en el proceso, para seguir avanzando, va a tener que, sí o sí, saldar todas las cuentas. No puede quedar ninguna cuenta, ¿cierto?, atrasada, ninguna cuenta sin pagar. Y es por eso que aquí el Cristo es tan fundamental. Porque el Cristo, ¿cierto?, al encarnarse, al nacer, ya empieza, ¿cierto?, a desarrollarse, y ya en la segunda montaña, entonces ya va teniendo toda la capacidad, y de hecho de ahí en adelante, desde que nace, la capacidad de poder tomar esas deudas, poder tomar, ¿cierto?, y hacerse cargo de esos compromisos que vienen de existencias pasadas, para poder saldar, para poder pagar, y finalmente para poder seguir en el trabajo interior. Entonces, el Cristo, ¿cierto?, ya como se va haciendo cargo de todo, decíamos, ¿cierto?, de los procesos sexuales, procesos instintivos, procesos emocionales, intelectuales y motrices.
Cuando llega, ¿cierto?, a la segunda montaña, es decir, ha ascendido, ¿cierto?, el Kundalini, dando octavas superiores a los cuerpos de fuego, ¿cierto?, y lo está transformando ahora en cuerpos de oro, es que cuando llega al cuerpo causal, a la creación del cuerpo causal, recién allí se puede encarnar la energía del Cristo. Y es allí cuando en realidad comienza el trabajo derecho ya por la eliminación de los yoes causa. En la eliminación de los yoes causa está el final del trabajo. Pero todo esto tuvo que pasarse y procesarse, primera montaña y segunda montaña hasta el cuerpo causal de oro, para que en realidad estén las condiciones, es decir, tengamos los cuerpos necesarios creados para que esta energía, ¿cierto?, que es el Cristo, pueda encarnarse. Antes de eso, ¿cierto?, se fundirían los cuerpos, porque en realidad la energía del Cristo es una energía electrónica. Y este fuego electrónico, este fuego, ¿cierto?, devorador, que realmente ya el iniciado a esa altura ha logrado encarnar, es el que va a iniciar el trabajo de la eliminación de los yoes causa. Esta es la escena, ¿cierto?, que conocemos, ¿cierto?, como aquella en donde el Cristo, ¿cierto?, arroja los mercaderes del templo. Definitivamente, ¿cierto?, el templo, que es esta creación, cuando ya, ¿cierto?, han estado los cuerpos creados, necesita ser liberada de todas estas manifestaciones de los yoes causa. ¿Cuáles son los yoes causa? Y esta es la parte que es interesante e importante comprender. Todos los que son nuestros defectos, sí o sí en algún momento fueron iniciados, se crearon. Para que esa creación en alguna existencia pasada o en esta tenga, ¿cierto?, o haya tenido posibilidades, tuvo que haber una causa. Es decir, los yoes son el efecto de una causa que desconocemos. Entonces el trabajo del Cristo está en lograr la comprensión. De hecho, nosotros ya en ese punto, ¿cierto?, el iniciado se va cristificando. Es el mismo iniciado, pero que está teniendo una capacidad tremendamente superior para poder hacer su trabajo. Y es por eso que en ese punto, ¿cierto?, ya aquí se va procesando todo lo que es la verdadera comprensión de las causas que originaron los yoes, los defectos psicológicos. ¿Cómo fue que se inició, ¿cierto?, tal situación de la vida? Uno dice a veces, hay situaciones que son inexplicables para uno hoy día, absolutamente. Pero la fuerza de Cristo, ¿cierto?, es la que logra comprender en qué minuto y qué evento, qué situación, todos son situaciones, hechos concretos, en donde se creó un defecto psicológico. Entonces, cuando ocurrió eso, ¿cierto?, hay que llegar a ir a resolver ese problema para que en realidad quede cerrado y por lo tanto comprendido ese defecto psicológico y de ahí en adelante ya se puede eliminar. Cuando ocurre eso, ¿cierto?, es que en realidad se está procesando la liberación final. La muerte de los yoes causa, ¿cierto?, es en el fondo la eliminación de los pecados capitales, de los 7 pecados capitales. Cada virtud que tiene que realmente llegar a aflorar en nosotros, necesariamente tiene que haber pasado por la eliminación de estos yoes causa, que son estos conocidos como pecados capitales. Sí, hay una par de preguntas. Dice Berta, ¿cómo sabemos por qué Cristo se ha hecho cargo de los procesos? Bien, buena pregunta, Berta. ¿Cómo lo sabemos? Porque en realidad es interesante esto. Nosotros, para que llegue la persona, ¿cierto?, el iniciado a cristalizar, o mejor dicho, al nacimiento del Cristo, que es ahí en la primera montaña, en la quinta iniciación, al iniciar la quinta iniciación, tiene que haber llegado el iniciado sí o sí al máximo de sus esfuerzos, ¿cierto?, voluntarios y al máximo, ¿cierto?, de su trabajo. Ya llega un punto en donde el iniciado ya no puede hacer más. Entonces los maestros que han llegado a ese punto relatan, ¿cierto?, que en realidad es el mismo Cristo el que en el fondo, ¿cierto?, empieza poco a poco a hacerse cargo de estos procesos, porque definitivamente, ¿cierto?, empieza a tener una energía superior distinta a la que el iniciado tenía. Está siendo capaz, ¿cierto?, de funcionar
a nivel sexual de una manera distinta, está siendo capaz, ¿cierto?, a nivel vital, también de una manera distinta. El cuerpo, ¿cierto?, o más bien dicho, el nivel emocional, ¿cierto?, también tiene otra forma de funcionar. Es decir, toda su realidad empieza a cambiar. Internamente ya el iniciado está muy al tanto de esto, porque en realidad, ¿cierto?, va viviendo los procesos iniciáticos de una manera muy, muy real, muy concreta. El iniciado a esta altura está despierto internamente en el mundo astral, sabe perfectamente lo que está viviendo y va conociendo, ¿cierto?, los pasos que está dando. Y por lo tanto sabe que empieza el Vía Crucis. Cuando empieza el Vía Crucis, ¿cierto?, es que en realidad está empezando el trabajo del Cristo. Dice por ahí un maestro que llega a un punto en donde el iniciado, ¿cierto?, el cristificado, se siente absolutamente desamparado y camina como que estuviera, y sintiendo como que estuviera absolutamente solo, ¿cierto?, en los mundos internos, cargando su propia cruz, que es la cruz, ¿cierto?, de su trabajo interior. Pero dice, apenas no se le ocurre siquiera pedir un poco de ayuda, porque inmediatamente la divinidad, ¿cierto?, está toda presente, en el fondo, para poder ayudar. Porque en realidad este proceso es un fenómeno, ¿cierto?, trascendental. No es que todos los días se esté cristificando gente. No. No, esto es algo muy, ¿cierto?, especial, muy, muy, muy poco habitual, pero cada vez que va ocurriendo, ¿cierto?, toda la divinidad se pone ahí a poder ayudar, colaborar, porque en realidad el proceso del Vía Crucis es algo muy pesado, es muy difícil, uno no se logra imaginar, ¿cierto?, realmente ni traspasar con palabras lo que puede significar aquello. Entonces, en realidad, sí o sí, a la pregunta de Berta, ¿cierto?, el iniciado va conociendo paso a paso, ¿cierto?, lo que está ocurriendo y cómo ¿cierto?, sus procesos, ¿cierto?, están siendo tomados por su propio Cristo interior. No es que sea, ¿cierto?, alguien por fuera, no. Es su propio Cristo que en el fondo empieza a desarrollar, ¿cierto?, estos procesos y hacerse cargo de esos procesos internos. Hay otra pregunta, también dice Tiernas Babosas, qué raro que un maestro tenga que sufrir. Siempre imaginé un maestro en paz, en amor. ¿Por qué pasa esto? Qué bien, qué buena la pregunta. Mira, claro, nosotros tenemos voy a decirlo así, ciertas idealizaciones, ciertas fantasías de lo que significa la maestría. La verdad que los procesos iniciáticos, los procesos, ¿cierto?, de maestría requieren mucho, mucho dolor. Nosotros en general, las personas, huimos del dolor, creemos que es malo. Si nosotros supiéramos el valor que tiene el dolor, la enfermedad, la dificultad y sobre todo la capacidad de desarrollar la conciencia en esas circunstancias, porque ese es el punto. ¿Para qué se sufre? ¿Por qué se sufre? Hay conciencia que desarrollar. Nosotros, de hecho, venimos a la Tierra y tenemos cuerpo físico porque solamente a nivel físico, ¿cierto?, podemos llegar a experimentar los niveles, ¿cierto?, de dolor, los niveles de experiencia que se requieren para poder producir, ¿cierto?, ese punto de inflexión, ese punto, ¿cierto?, donde la cosa, como decimos nosotros, crujió. Ya se produjo, ¿cierto?, ya el máximo esfuerzo. Por eso en realidad el Cristo viene al iniciado cuando ya el iniciado ha dado absolutamente todo lo que está a su alcance. Y ya llegó, hizo todos sus esfuerzos por su trabajo interior y realmente no tiene más que dar y más que entregar. Entonces, cuando llega a ese punto cúlmine, realmente es que ya se hace, ¿cierto?, necesario la intervención de esta fuerza. Obviamente ha tenido que llegar a esas alturas ya el iniciado previamente. Entonces, en realidad, la paz, el amor y todos estos conceptos que suenan tan atractivos, realmente tienen que ver con el estado de conciencia. Y tiene uno que sacarse la idea, ¿cierto?, de que hoy uno tiene conocimiento de aquello. Nosotros no sabemos lo que es la verdadera paz. Nosotros no comprendemos lo que es la verdadera felicidad. Ni se nos ocurriría, no tenemos ninguna idea de lo que es el verdadero amor. No lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Porque tenemos los defectos psicológicos funcionando
24 horas, 7 días a la semana. Entonces no percibimos la realidad, percibimos lo que los yoes, los egos, ¿cierto? El ego nos hace percibir. A través del ego miramos, a través del ego hablamos, a través del ego pensamos, a través del ego hacemos. Entonces, por eso no tenemos una percepción real de estos conceptos. Hoy día son conceptos. De hecho, el amor realmente son obras. Y ¿cierto? Este trabajo es una obra de amor. Y en realidad, el amor tiene que ver con cuánto yo soy capaz de dar por los demás. Pero primero tengo que haber hecho algo por mí. Y lo mejor que yo puedo hacer por mí es despertar mi conciencia al 100%. Cuando se llega a esa altura, realmente es que ahí se está demostrando con hechos que yo amo. Amo mi divinidad y por lo tanto, por consecuencia, estoy amando a todas las divinidades que están en cada persona, en cada ser humano. Porque lo único digno que tiene, ¿cierto?, cualquier persona es la divinidad que lleva adentro. No el montón de yoes, ¿cierto?, que están funcionando. La lujuria, la pereza, el orgullo, las vanidades. No, son yoes nomás. No son dignos de aprecio. Sí, la divinidad que está en cada uno de nosotros en potencia de expresarse. Entonces, bueno, por ahí también se sumó Francisco Marín por YouTube. Entonces estábamos mirando justamente el proceso de cuando se logró llegar a esa quinta iniciación de misterios, perdón, de quinta iniciación, ¿cierto?, de la segunda montaña, que es la creación del cuerpo causal de oro. Allí, ¿cierto?, ya el Cristo recién puede encarnarse, ¿cierto?, en el cuerpo, ¿cierto?, y tomar posesión de todo el vehículo, ya definitivamente. Y en el proceso de la segunda montaña, en el ascenso de cada una de los cuerpos, lo que fue pasando es que fue limpiando, ¿cierto?, limpiando todo lo que pasaba a nivel del centro sexual. Ahí se va haciendo cargo de esas funciones, procesos sexuales, limpiando de todos los yoes que están a nivel vital, ¿cierto? Ahí se está haciendo cargo de los procesos, ¿cierto?, instintivos. Luego, ¿cierto?, a nivel astral se está haciendo cargo de todas, ¿cierto?, las emociones, de todos, ¿cierto?, los procesos emocionales. Y luego, ¿cierto?, sube a nivel mental y empieza a limpiar todos los yoes a nivel mental. Y cuando llega a nivel, ¿cierto?, de la quinta iniciación o la creación del cuerpo causal de oro, recién está en condiciones esa máquina para poder ser finalmente completamente utilizada por el Cristo. Y en ese momento ya empieza definitivamente a arrojar todos estos mercaderes del templo, a procesar, ¿cierto?, la eliminación de los yoes causas, en donde se hace necesario, como decía, ¿cierto?, la comprensión de las causas profundas, ¿cierto?, ocultas de yoes, ¿cierto?, que se han manifestado por eras, décadas, ¿cierto?, completas, centurias en muchos casos, hasta milenios. Porque nosotros traemos yoes, pero antiquísimos. Y cada uno de esos yoes causa, ¿cierto?, esos orígenes del yo tienen que ser eliminados. Un ejemplo, ¿cierto?, para algo comprender de aquello es qué pasa cuando, por ejemplo, un alumno de estos cursos, ¿cierto?, se siente defraudado por el instructor que tuvo. En este caso, por la persona que está haciendo el trabajo de cristificación. Fue defraudado y en el fondo, ¿cierto?, por alguna razón, en algún minuto de su vida, en alguna existencia pasada, produjo en esta persona, ¿cierto?, o en la actual, produjo todo un desencanto al punto que desde ahí en adelante se hizo absolutamente, ¿cierto?, descreído del trabajo interior hasta de la divinidad. Basta que un instructor, ¿cierto?, que está, o en este caso un maestro que esté a ese nivel, en alguna época pasada haya sido visto, por ejemplo, medio borracho en alguna circunstancia social por alguno de sus alumnos, para que le produzca absolutamente todo un desencanto y todo, ¿cierto?, una apatía absoluta por lo divino. Entonces, ¿qué pasó allí? Es allí, ¿cierto?, en donde podría haberse formado, ¿cierto?, una causa de un yo, ¿cierto?, o ¿cierto?, una situación en el fondo que produjo, ¿cierto?, ese problema, esa situación.
El Cristo va a tener que ir a resolver esa situación y poder comprender, ¿cierto? Llevar a la comprensión absoluta de las causas profundas que están allí, ¿cierto? Que llevaron a esa situación ahí en alguna pasada o actual existencia y que necesariamente dejaron, ¿cierto? O provocaron la creación de ciertos defectos psicológicos. Pero para llegar allá tiene que ser capaz de investigar, profundizar y lograr, ¿cierto? Desintegrar absolutamente ese yo. Y así como eso, todos los detallitos que cada defecto, ¿cierto? Ha tenido y ha generado como raíces, verdaderas raíces, literalmente, que le han producido la posibilidad, le han dado la posibilidad de seguir existiendo por decenas de años, por cientos de años o miles de años, de existencia en existencia. Entonces, finalmente, se va necesitando un trabajo muy acucioso, muy detallado, muy profundo, pero solamente la energía del Cristo hace posible ese proceso. Se dice que el Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama, ¿cierto? La asignatura astral del fuego. ¿Y por qué se habla en todos estos términos? Es porque en realidad, ¿cierto? Está contenido en los defectos psicológicos, como decíamos al principio, en el yo, en el ego, está contenida la materia prima. Cuando nosotros hacemos los trabajos de estudio del yo, que seguramente más de alguno de ustedes ha podido iniciar, es decir, empieza uno a investigar sus yo, dice uno, ¿cuántas veces forniqué en la vida? He fornicado y empieza a enumerar, y luego, ¿cierto? ¿De qué manera? De esta forma, con esto, y con cuántas, con qué personas, con esta persona, con esta, y hace su listado, y empieza a darse cuenta, a través de ese proceso de reflexión profunda, del nivel de daño que ha provocado, ¿cierto? Con las fornicaciones, ¿cierto? En su vida. Listo. ¿Qué está haciendo allí? Está a nivel molecular, empezando, ¿cierto?, a desintegrar molecularmente el ego, porque está, ¿cierto?, en un nivel emocional, las primeras comprensiones que está obteniendo del ego. Luego de eso, ¿cierto?, viene otro proceso, que ya más adelante, cuando está a nivel mental, empieza a investigar a los yoes y a conocer lo que cada uno de ellos ha hecho. Ya no va a ir a eliminar, como sí lo hizo anteriormente, ¿cierto?, a nivel emocional, sino que va a ir a investigar y a conocer y sacarle información a cada uno de esos detallitos, de cada uno de esos defectos, de cómo se manifiesta en la vida, cómo se alimenta, cómo es que en realidad está tan gordito, etcétera, de una manera muy distinta. Entonces ya esa molécula que se empieza a desintegrar, ya empieza, ¿cierto?, uno a trabajar sobre el átomo de la molécula y empieza a desintegrar el átomo de la molécula. Más adelante, en proceso de más estudio, empieza a liberarse, ¿cierto?, después de la molécula, viene el átomo y después del átomo, ¿cierto?, viene el electrón. Y en el electrón, ¿cierto?, está realmente la energía. Por eso se habla de un fuego electrónico. Cristo, ¿cierto?, esta energía crística, es un fuego electrónico que es el que es capaz de ir eliminando y arrasando con todos los yoes, ¿cierto? Porque en realidad tiene una capacidad superior. ¿Pero de dónde salió? De ese proceso, ¿cierto?, de eliminación, que a nivel molecular se hizo, a nivel, ¿cierto?, atómico y luego a nivel electrónico. Y por lo tanto, ¿cierto?, allí ya se está rescatando el fuego del fuego. ¿Cuál era el fuego? El ego. ¿Y cuál es el fuego del fuego? Los electrones que logramos sacar de cada una de esas manifestaciones, de esos yoes, y que son en realidad nuestro propio Cristo. Cuando, ¿cierto?, uno dice, llevamos el 5%, uno dice, ya sabéis que ya llevo el 10% de conciencia despierta a base de muerte psicológica, de estudio. Todo eso en realidad es fuerza crística. Entonces, cuando se llega ya a esa quinta iniciación de oro, cuerpo causal de oro, es que en realidad el fuego que tiene, el Cristo que existe, ¿cierto?, es de una categoría absoluta. Por eso es el fuego del deseo, que es el ego. El fuego, ¿cierto? O, ¿cierto?, la llama de la llama, es decir, lo que en realidad anima y ha animado siempre al ego, está ahí escondido, ¿cierto? Y eso es lo que necesitamos rescatar.
Entonces, entendiendo eso, nos vamos a dar cuenta de que realmente a esas alturas el Cristo que ya está encarnado está haciendo un trabajo definitivo. Cuando ha logrado eliminar los 7 pecados, ¿cierto? O las 7 yoes causas fundamentales que son cabeza de legión, no vaya a pensar uno que son 7 los yoes nomás que tenemos, no, son cabeza de legión y de legiones, ¿cierto? Que son miles, pero cuando ha llegado a eliminar los 7, entonces, ¿cierto? Viene la desclavada. ¿Qué quiere decir eso? Como igual ocurre, ¿cierto? En el drama crístico, el Cristo es bajado de la cruz. ¿Por qué es bajado de la cruz? Porque la cruz es el sexo. ¿Y por qué es bajado? Porque desde allí en adelante ya no necesita más practicar el arcano. Porque todo el sentido que tuvo el arcano siempre fue poder llegar hasta ese punto para poder eliminar a los defectos psicológicos a través de esa energía superior, que es el Cristo, que necesitaba todos esos cuerpos para poder llegar a ser encarnada, ¿cierto? Esta potencia crística. Entonces, de ahí en adelante, cuando el Cristo es bajado de la cruz, entonces que internamente todos son procesos internos, no vaya a creer uno que esto es afuera, no, es todo proceso interno que va viviendo el iniciado y lo va viviendo a plena conciencia, sabe qué cosa está haciendo y qué es lo que está pasando. Y lo está viviendo como que fuera carne propia, o sea, en vida, así, presencial, no, pero es astral y lo vive con una dureza porque en realidad, ya hemos explicado, ¿cierto? Necesita esa profundidad en su trabajo. Entonces, vamos a responder luego, ¿cierto? Los yoes que pregunta Berta, que dice cuáles son los 7 yoes principales. Entonces, para terminar esta idea, entonces cuando es bajado, ¿cierto? Y deja de practicar el arcano, lo que está pasando allí es que en realidad de allí en adelante, ¿cierto? Se va a procesar la posibilidad de que el alma divina y el alma humana, finalmente, ¿cierto? En ese desposorio, simplemente puedan desarrollar el trabajo del arcano, pero eso ya es interno, ya no es físicamente. De ahí en adelante ya no necesita pareja, no necesita practicar el arcano. Es más, si practica el arcano, en ese mismo instante vuelve a revivir todos los defectos nuevamente. Porque en realidad el arcano no es que vaya uno a hacerlo por placer. El arcano tiene objetivos, tiene precisión, ¿cierto? Y hasta esa altura ya el que llegó allá es porque sabe lo que está haciendo. Entonces ya no vuelve más al arcano y de hecho empieza el proceso que es conocido, ¿cierto? Como la entrada ¿cierto? El entierro, ¿cierto? Se entierra, de hecho, internamente se le muestra el gran sepulcro a este iniciado en donde es puesto y luego de 3 días, de esto de 3 días que es simbólico, al final del tercer día, resucita. Y ahí viene la resurrección del maestro, pero que en el fondo significa que ya ha alcanzado la inmortalidad. Por eso es que se dice, ¿cierto?, que Jesús nos salvó a nosotros, salvó al mundo de sus pecados. ¿Se entiende? El mundo que somos nosotros, cada uno es un mundo, es salvado por el Cristo interior, pero no por fuera, es por dentro. Es en este trabajo interior que uno, cuando logra la encarnación del Cristo, le produce la salvación y la vida eterna. Y es porque le produce, ¿cierto?, la posibilidad de mantenerse vivo, absolutamente consciente por toda la eternidad. Porque se ha ganado por derecho propio la existencia con ese mismo cuerpo o con otro, eso es indistinto. Hoy mismo, ¿cierto? Jesús, el Cristo, Yeshua Abraham, ¿cierto? Él existe con el mismo cuerpo físico que tuvo, ¿cierto? Hace más de 2000 años atrás, donde representó, ¿cierto? Físicamente, que ese es el gran, ¿cierto? Mérito del venerable maestro Yeshua Abraham, ¿cierto? De haber mostrado a todos los iniciados cómo se hace el trabajo, ¿cierto? De manera física. Lo mostró y dejó el legado que hasta ahora vibra, ¿cierto? En el cosmos, en el espacio. Y es un maestro, ¿cierto? Absolutamente legítimo. Y así como él, muchos que han logrado ese mismo proceso, pero internamente. Al igual que él, por ahí está el Cristo, ¿cierto?
un gran maestro, el gran maestro, ¿cierto?, de la Atlántida, que también hizo esa misma, ¿cierto?, representación física. Pero es muy poco, ¿cierto?, lo que uno puede enterarse, salvo que lo que a través de ellos se ha podido saber, y de los otros maestros como, ¿cierto?, el maestro Samael, Aumbeor, el maestro Raúl, u otros, ¿cierto?, que han logrado la encarnación del Cristo en los tiempos pasados. Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, sí, Wotan, ¿cierto?, que es el Cristo de allá de Germania antigua, ¿cierto?, etcétera. Muchos que se han cristificado, muchos, ¿cierto?, un San Francisco de Asís cristificado, ¿cierto?, un conde Cagliostro, y todos ellos, ¿cierto?, tienen la capacidad de estar más allá del cuerpo físico o más allá de la muerte del cuerpo físico. Podrían no tenerlo o podrían conservar ese cuerpo, da lo mismo, un maestro a su altura puede hacerse y presentarse de la manera que desee, porque en realidad físicamente todo eso no tiene sentido. Cuando ya la persona a nivel causal ya existe, ya es una persona, es un ser causal y es un mutante, porque ya no necesita cierta pareja, sino que transmuta natural y directamente por sí mismo, sin necesidad de una pareja física, un mutante, ¿cierto?, de ese nivel se puede presentar en la vida humana las veces que sea y donde quiera, sin necesidad de un vientre para nacer. ¿Por qué? Porque ya está liberado. O prácticamente, ¿cierto?, en ese instante es absolutamente más que liberado, que no lo es todavía, sino que es en realidad un maestro resurrecto, para que quede más preciso. Hay una pregunta por ahí que está Berta, ¿cierto? Los 7 pecados capitales, los 7 yoes principales son la ira, la lujuria, la pereza, el orgullo, ¿cierto? La vanidad, la gula, y no me acuerdo el nombre, o si lo dije. ¿Codicia? La codicia, gracias, amor. Y ahí, ¿cierto? Que son los 7 pecados capitales que si uno los busca en la Biblia son los mismos, pero son los 7 yoes principales o cabezas de legión. Hay una pregunta, dice, la necesidad de Pauvico, la necesidad de querer eliminar un defecto, ¿podríamos decir es una comprensión? Claro, es una primera comprensión que uno dice, ya no quiero más esto, ya estoy aburrido de ser tan peleón, oye, si con todo el mundo me agarro, dice uno. O sea, es que no quiero más, estoy aburridísimo, listo. Ahora hay que aprovechar esa energía porque a veces uno se queda en ese relato y luego pasan los días, las semanas, los meses y no hizo nunca un estudio de ese yo. No, bueno, ese mismo momento sí puede, si no en la misma noche, se pone a hacer su estudio, a reflexionar, a buscar por qué cae en ese defecto una y otra vez y hasta que lo comprenda, ahí está aprovechando eso que tú estás preguntando, Pauvico, y está realmente sacándole provecho para su trabajo. Uno debería todos los días estar estudiando sus yoes, una horita en la mañana, ojalá una horita en la tarde, ¿cierto? Y poder aprovechar de hacer meditación y morir, porque esto es con muerte. El estudio se hace con la Madre Divina ahí, Madre mía, ayúdame a comprender, necesito saber, quiero eliminar esto, por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy repitiendo este mismo error y me hace daño, hago daño a los demás, etcétera? Y va a empezar, ¿cierto? En silencio va a empezar a salir la información, dónde está el problema, qué necesito, ¿cierto?, comprender o los detallitos de lo que está pasando y los yoes que vayan apareciendo, voy apelando y voy muriendo, ¿sí? Ahora dice por ahí, tiene unas babosas, ¿por qué Jesús hizo ese trabajo en la tierra y los otros no lo hicieron de forma pública? Porque hay misiones. Cada ser tiene un rayo. Cada uno de nosotros tiene un ser. La divinidad de uno, ¿cierto? Ese es el ser de uno. Nosotros no tenemos mucho contacto con él por el ego. Tenemos partes, ¿cierto?, de él, repartidas en toda nuestra anatomía. Aquí en la pineal hay una conexión directa, ¿cierto? En la glándula pineal. En el corazón hay un átomo, el átomo nous, ¿cierto? Y en general, por eso las prácticas que en general tenemos tienen que ver con vincularnos con el corazón, tienen que ver, ¿cierto?, con la meditación para poder salir, ¿cierto?, en el estado meditativo y experimentar, ¿cierto?, la realidad del ser o, ¿cierto?, la experiencia que necesitamos para nuestro trabajo interior. Pero solo así vamos un poquito probando de eso, de lo que es nuestra divinidad. ¿Por qué? Porque en realidad el ego es el que está habitualmente funcionando en nosotros. Entonces, necesitamos ciertos golpes, ciertos shocks,
Nosotros tenemos la divinidad, como decía, en nuestro interior, y esa divinidad pertenece a un rayo de la creación. Hay distintos rayos, ¿cierto? El rayo del amor, el rayo de la música, el rayo de la medicina, el rayo de la política, en fin. De estos 7 rayos, todos pertenecemos a uno. Y dependiendo de ese rayo, ¿cierto? Es que en realidad tenemos una función. Nuestro ser, ¿cierto? Podría llegar a desarrollar, nuestro ser tiene la función, pero podría llegar a expresarse de manera física, ¿cierto? Aquí, en nosotros, en la medida que nosotros nos acerquemos a nuestro ser. Bien, así como eso, hay maestros que ya están absolutamente conectados con su divinidad por el trabajo que han hecho, que es el que estamos mencionando. Y ahí cabe ciertos seres y maestros como el avatara, en este caso, Yeshua Van Pendira. Un avatara no es más que un maestro, ¿cierto?, encarnado, y que busca hacer una labor que está directamente relacionada con su rayo. Entonces Yeshua Van Pendira, que pertenece al rayo del amor, entonces su función era, por amor, venir aquí físicamente a demostrar y mostrar, primero, que el trabajo interno se puede hacer, y segundo, el camino cómo se hace. El Vía Crucis, ¿cierto? Toda su vida no es la vida de Jesús lo que él venía a mostrar. Él no vino a hacer la biografía de Jesús. O sea, qué cosa más egoica, ¿no? Aquí está mi biografía. Véanlo, aquí yo hice esto, nací en tal lugar. No, 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 no. Todo eso es un símbolo. Un lenguaje que en la medida que uno va despertando su conciencia va pudiendo ir comprendiendo, y por medio de maestros que le van ayudando a uno a abrir un poquito los ojitos, se va enterando mejor. Pero en la práctica, el Maestro Jesús vino a mostrar el camino de regreso a la divinidad, al ser. Y él siempre dijo, ¿cierto? Aquel que quiera llegar a mi Padre tiene que, ¿cierto?, pasar por mí. O más bien dicho, ¿cierto?, se llega al Padre a través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Cristo. Entonces, por eso es que hay que levantar estas serpientes, por eso hay que provocar cierta transformación interior, porque es a través de este trabajo que volvemos al Padre, a través del Hijo, que es el Cristo. ¿Y de dónde nace todo eso, cierto? De la energía que es la Divina Madre, o Ram-Io o María. Toda nuestra energía creadora sexual en el fondo es nuestra propia Divina Madre, por eso es el Kundalini, la Kundalini. Cuando trabajamos en el sexo, estamos trabajando con nuestra energía sexual, que es nuestra envoltura seminal y que es la misma Madre Divina o Madre María. ¿La madre de quién? De Jesús el Cristo. Y es por eso que de ahí se va, ¿cierto?, realmente haciendo el camino de vuelta. Y eso es lo que mostró, ¿cierto?, el trabajo de Jesús, o de hecho Empendirá. ¿Por qué nació en un pesebre, ¿cierto?, con unos animalitos, nos mostraron ahí? Porque el pesebre, ¿cierto?, muestra esta precariedad inicial que es de dónde venimos. Los animalitos son los yoes, los defectos psicológicos. Y visitan, ¿cierto?, unos, ¿cómo le llaman? Los Reyes Magos. Los Reyes Magos son, en el fondo, los colores de la energía sexual que va cambiando, ¿cierto? Uno traía incienso, otro mirra, otro, no me recuerdo si era oro, no recuerdo, pero finalmente todos venían con capas rojas. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, el proceso de la energía sexual que va cambiando cuando empezamos las primeras comprensiones de nuestro trabajo. ¿Y saben cuáles son esas primeras comprensiones? Las primeras comprensiones profundas que uno debe hacer son que debemos dejar la fornicación. Esa es la comprensión número 1, la más transformadora. Por eso es tan importante que nos metamos al estudio del yo fornicario. Cuando uno se da cuenta y realmente decide no volver a fornicar más, sino que va a transmutar su energía sexual, está provocando un cambio en toda su biología. Y va a dejar sí o sí, si estudia profundamente, va a empezar a dejar realmente la fornicación. Y va a llegar al arcano y no va a tener problemas realmente, porque se decidió por su transformación interior. Entonces, cuando se va procesando eso, va cambiando los colores de la energía, como ya hemos visto. Del color negro, ¿cierto? O el cuervo negro que internamente le muestran a uno, ¿cierto? Pasa la energía al color blanco, que es la paloma blanca, ¿cierto? Luego el amarillo, ¿cierto?, que es el siguiente color, y por último el rojo, el faisán rojo.
cuando ya logró el fuego sagrado. Cuando logra el fuego sagrado, empieza el proceso de la creación de los cuerpos internos, que es en la primera montaña, ¿cierto? Cuerpo físico, como dijimos, la regeneración, cuerpo vital, astral, mental y el causal, luego el búdico y átmico, y así luego la segunda montaña, que es cuerpos de oro, que es lo que acabamos de revisar. Entonces, todo lo que mostró Jesús el Cristo no fue porque un capricho, no fue porque, bueno, él era el más interesante, no sé qué. No. Tiene que ver con su rayo. Y ese rayo, ¿cierto? Y por la categoría de él, ¿cierto? Le tocaba y él decidió venir a presentar y a mostrar el camino físicamente. Camino que todos debemos hacer internamente. Internamente se vive, tal cual como lo mostró. Con todo lo que nosotros podamos, ¿cierto? Pensar tal y cual lo vivió, lo tenemos que vivir nosotros. Y ese, ¿cierto? Es el sentido, porque si Cristo puede nacer 1000 veces en Belén, celebramos todas las veces que queramos la Navidad, pero si no nació en nuestro corazón, no tiene sentido. Es trascendental que el Cristo nazca en nuestro propio corazón. Es decir, que se produzca este nacimiento. Y para eso, realmente, tenemos que ponerle muchas ganas. Por ahí al principio había una pregunta que decía, ¿cierto?, que qué camino estaba eligiendo uno. Mientras más ganas le ponga uno y se afirme de su propio ser, de su propia divinidad, está eligiendo el camino directo, pero en realidad la elección realmente es cuando llega allí, a esa iniciación, que es la quinta iniciación, ahí debe hacer, ¿cierto?, realmente la diferencia. Y ese es el propósito, que lleguemos allá absolutamente decididos en lo que estamos. Pero eso debemos demostrarlo ahora. ¿Cuánto hemos estudiado de los yoes? ¿Cuánto hemos comprendido? Estamos muriendo todos los días. Me estoy autoobservando a cada instante. ¿Estoy rescatando ese fuego de los yoes o está pasando el día y otro día y otro día? Y no estoy avanzando. Bueno, ahí se va a ir mirando esa decisión, esa definición que realmente debemos tener. Y ahí está la revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia está en el trabajo, pero decidido y, ¿cierto?, sin parar hasta conseguir el objetivo. Esa es la posibilidad que todos tenemos, ¿eh? Aquí no crea uno que porque, no sé, por tal condición uno no puede. No, si aquí todos podemos. No es que yo soy muy mayor, no es que no tengo pareja, no es que yo soy pobre, no es que yo soy me gusta la política. Bueno, cualquier excusa que uno quiera poner, está bien. Pero si uno quiere, le pone ganas y se acabó la excusa. ¿Sí? Y ponerle ganas significa que empieza uno a autoobservarse y a morir. Me olvidé, me quedé dormido el resto del día, no importa. Vuelvo, me acuerdo y empiezo nuevamente a autoobservarme y a morir. Veo ya el listado de yoes que tengo del día, me pongo a estudiarlos en la noche. ¿Sí? Tengo pareja, entonces voy y practicamos el arcano, ya dejemos de botar la energía y de perder el tiempo. Oiga, que vamos a un concierto, no sabe qué, yo me quedo aquí, tengo que hacer, me pongo a hacer meditación. Todas las prácticas empiezo yo a llevarlas a cabo y voy a empezar a tener un progreso y un avance que en realidad para lo único que le va a servir va a ser para uno, pero en el tiempo va a ser útil para todos en la medida que uno lo empieza a compartir, que ese es, ¿cierto?, el tercer factor, y ese es el amor, la capacidad de entrega, ¿cierto?, desinteresada, pero que se tiene que ver en los hechos. Pero entrega real, ¿cierto?, que sea en base a una práctica, a una experiencia, a una comprensión en la vivencia de uno, más que de tantas teorías. ¿Sí? Por ahí dice Francisco, entonces antes de Jesucristo estos trabajos no existían. No, siempre ha existido la cristificación y él solamente vino a hacer una función en esta pasada, en esta raza, en esta pasada, ¿cierto? Más que en esta raza, en esta ronda, él vino a hacer, ¿cierto?, esta demostración, no es una demostración, en realidad vino a mostrar el camino, vino a enseñar el camino, a señalar cómo se hacía, ¿sí?, el trabajo interior. Él realmente venía con ese sentido, porque en realidad es el único sentido en realidad. Alguien diga cuál es el otro sentido. No hay otro sentido para la experiencia humana. Cualquier otro sentido que le queramos dar a nuestra experiencia aquí es perder el tiempo. No tiene realmente utilidad. Lo más importante que podemos hacer para nuestra
experiencia y para nuestra divinidad, para nuestro ser, que es en realidad el dueño, porque aquí ninguno de nosotros, ¿cierto?, tiene realmente conciencia, todos somos inconscientes, el consciente es el ser y el que nos va, ¿cierto?, el que necesita de nuestra experiencia es el ser. Él es el dueño de la casa. Y lo único útil para él es que uno despierte. Es lo único útil. Aquí cualquier otra cosa que uno diga que está haciendo, ¿cierto?, que está sacando un posgrado, que se compró unos terrenos, que, ¿cierto?, tiene contacto con los ovnis, que, etcétera, 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 al ser no le importa. Al ser lo que necesita es que uno le despierte la conciencia. Se despierte uno aquí. Que del 3% que tenemos hoy de conciencia libre, pasemos a un 4, a un 5, a un 10, a un 15, y lleguemos allá a un 74% de conciencia para tomar decisión por el camino directo y nos vamos al ser directo con el Cristo. Ya, eso, eso. No hay otro, como dijeran por ahí, no hay otro brillo, realmente. Todo lo demás realmente no tiene sentido. De hecho, todo esto es dolor. La vida, el mundo, esta experiencia, el samsara es la rueda finalmente del dolor. Por eso el Buda, ¿cierto?, que también se cristificó, ¿cierto?, decía, bueno, ¿cuál es la solución para la muerte? ¿Cuál es la solución, ¿cierto?, para la enfermedad? ¿Cuál es la solución para la vejez? Salir de la rueda del samsara. ¿Y cómo se sale de la rueda del samsara? Bueno, ahí también él fue un maestro del kundalini, del desarrollo, ¿cierto?, de la energía sexual, ¿sí? La verdad es que necesitamos darnos cuenta que los grandes avatares, ¿cierto?, que han venido, han sido verdaderamente despiertos, que han venido a mostrar, ¿cierto?, un camino y una forma de llegar a hacer, ¿cierto?, su trabajo, pero siempre en base a 3 factores. Muerte del ego, transmutación sexual y el amor, ¿cierto?, que en el fondo es el sacrificio por la humanidad. Listo, esa es la receta. El tema es que nos falta, ¿cierto?, decisión y meternos a hacer. Y eso es una invitación para todos nosotros. Ponernos serios, ¿cierto?, y de verdad dejar de que pase el tiempo y perder el tiempo en tantas cosas en que perdemos el tiempo. Haga una lista uno de cuántas cosas hace uno que no tienen ningún sentido. Televisión, redes sociales, conversaciones sin sentido con personas, salidas a lugares que no aportan nada, y empieza uno a encontrarse después, ¿cierto?, con trabajos que no aportan nada, que le quitan tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno va a encontrar muchas cosas que en realidad para el que está buscando y anhela profundamente su liberación, no le suman. Por eso requiere uno ahí hacerse mucho cuestionamiento y meterse a hacer. Y cuando uno va viendo los cambios, se va a llenar de alegría. Cuando ve que se empieza a desdoblar en la noche y empieza a salir consciente, se va a llenar de alegría. Cuando empieza, ¿cierto?, y comprende un defecto y ya no cae más en el error, se va a llenar de alegría. Si tiene pareja y empieza a practicar el arcano y le cuesta hasta que empieza a agarrarle el punto y el hilo y empieza a practicar seguido, se va a llenar de alegría. Y así tantas cosas que en realidad le van a dar satisfacciones que son todavía muy iniciales, pero que luego se va a ir dando cuenta de muchas más cosas. Va a ir activando su intuición, va a ir activando, ¿cierto?, su capacidad de recibir mucha ayuda a todo nivel. Pero para eso simplemente hay que dedicarse a practicar. Por eso, ¿cierto?, las prácticas que se entregan en el curso tienen un sentido preciso. No son azarosas, no buscan entretener a nadie, buscan ayudarnos a despertar la conciencia. Si estamos en ese camino, en esa ruta, y le ponemos todas las ganas, créame, y usted lo va a vivir, va a empezar a llenarse de muchos beneficios en su vida que no tienen ninguna comparación con las cosas habituales. Berta nos pregunta, ¿cómo sabemos que conciencia se tiene liberada? Buena pregunta y bonita pregunta, Berta. El ser siempre tiene la respuesta. Siempre, siempre, siempre con esas preguntas uno se va a acostar, ¿cierto? Y le pregunta a su padre, Padre mío, Dios mío, ayúdame, muéstrame, ¿cuánta conciencia llevo despierta? Y le van a mostrar. Puede ser simbólicamente, así que hay que estar muy, muy ahí atento con los sueños, muy, muy atento al despertar, no se mueva, quédese tranquilita y recuerde la última escena. Y luego, un poquito más atrás,
se puede ayudar del mantra Raom Gaom. Raom Gaom. Mentalmente lo puede hacer suavecito y va a ir retrocediendo y va a ir dándose cuenta cómo poco a poco se va yendo más atrás en los sueños hasta que va a ir encontrando, ¿cierto?, las pistas y le va a llegar al sueño o a la información de lo que preguntó. Si no fue esa mañana, va a ser a la siguiente, pero insistir todas las noches al acostarse, preguntar, Padre mío, Dios mío, ayúdame, por favor, quiero saber cuánta conciencia tengo despierto. Muéstrame, por favor. Listo. Se acuestan. Con las palabras que a uno le salgan, ¿eh? No tiene que ser estas palabras. Las palabras de uno no va Berta. Y luego, al despertarse, no moverse, quedarse quietecito ahí. A veces le pueden dar la respuesta rapidito y a veces se van a demorar, pero le van a mostrar. Es fundamental saber dónde estamos. Porque si sabemos dónde estamos, entonces, bueno, nos ponemos pilas ahora para poder seguir avanzando, ¿cierto? Y ojalá termináramos, pero si no, bueno, estamos creando para la siguiente existencia nuevamente, ¿cierto? Volver con más ganas. Recuerde que cuando uno, ¿cierto?, ha avanzado, en realidad, esto le va a servir para la siguiente existencia si no logra terminar en esta, pero nunca quedarse que no, que esta ya la perdí, que para que sí o que no. No. Si todo lo que uno sume en esta le va a servir para la otra, si es que no termina, pero que no quede que no hicimos todo lo necesario para avanzar. Hay una pregunta, dice, ¿hay libros de ayuda para interpretar los sueños? ¿Dónde los busco? Bueno, nosotros tenemos unos libritos que los compartimos en el grupo de WhatsApp, los vamos a volver a compartir para poder interpretar. Es una guía sencilla, muy útil, sí, muy útil, porque hay muchas veces que uno no tiene ninguna, como, chuta, ¿qué será? Que está muy perdido. Bueno, ahí hay unos hilitos que le pueden servir. Y es bueno practicar la intuición, como decíamos ayer, ¿cierto?, en la clase, la intuición nos va a ayudar así, muy rápido, a ir comprendiendo qué es lo que le están mostrando a uno. ¿Sí? Si a uno le muestran, ¿cierto?, un perro furioso, bueno, tiene que trabajar su lujuria porque ahí el deseo se lo está ganando. Hay una de las señas respecto a este trabajo que es muy importante cuando uno empieza a hacer su trabajo de estudio de yoes y empieza ya, definitivamente dice ya, yo no voy más con la fornicación, ahora voy por la castidad porque sí o sí es lo que deseo, y empieza a estudiar. En el proceso en que uno, ¿cierto?, empieza a hacer esto, uno se va a ver, ¿cierto?, nadando en contra de la corriente. Internamente en los sueños, ¿cierto? El agua clarita cayendo, y uno nadando en contra de la corriente. ¿Y qué quiere decir eso? Que está empezando a querer levantar la energía sexual y está trabajando hacia arriba, ¿cierto? Cuando ya realmente empiece a correr el agua hacia arriba, ¿cierto? Porque el agua baja, toda la noche el agua baja, toda la energía que nos dan baja, y luego en la mañana, ¿cierto? Perdón, digo, en el día tenemos que hacer subir esa energía a través de la transmutación. Entonces, cuando esto empieza a funcionar, es decir, el agua por un lado baje y por el otro suba, quiere decir que ya estamos en un proceso, ¿cierto?, de transmutación sexual. Ahora, ¿cómo se lo muestran a uno en los sueños? Cuando el Nilo, ¿cierto?, que es el río, empieza a tener estos dos sentidos. Una parte del río baja y la otra parte del río sube. Y eso se lo están mostrando en sueños. Y así, cuando uno está trabajando los yoes, le van mostrando, ¿cierto? Los yoes le van diciendo, inclusive le muestran los yoes que tiene que trabajar. Cuando esté levantando ya, ¿cierto?, trabajando con su Cristo interno, le van a mostrar y le van a presentar a los tres traidores, ¿cierto? A Caifás, Pilato y Judas, ¿cierto? Que son los traidores internos, que son yoes, ¿cierto? El yo de la mente, el yo del deseo, el yo de la mala voluntad, que en el fondo impiden el desarrollo del Cristo interior. Todo esto ocurre en el mundo interno, pero es muy real, y no es porque sea una fantasía que se ve real, no, es porque es real. Nuestro mundo interno es una realidad. Si el tema es que no lo conocemos y creemos todavía, en nuestra ignorancia, creemos que son imágenes, son asociaciones. La psicología actual dice unas barbaridades muchas veces del mundo interno, ¿cierto? Pero para el esoterista esto es perfectamente claro. Debemos convertirnos en esoteristas, en estudiosos de nuestro mundo interior, silenciosos de lo que pasa en nuestro mundo interior, comprender nuestro mundo interior, estudiarlo y transformarlo.
Recuerda que ese es el verdadero mago, y la capacidad de transformar voluntariamente nuestro propio mundo interior para provocar, ¿cierto?, este desarrollo. Y eso es, ¿cierto?, el esoterista. El esoterista no es el que anda, ¿cierto?, con anillos, pulseras y collares y no sé, hablando temas especiales o con un comportamiento raro. No. El esoterista es alguien silencioso y pasa desapercibido en la vida. Nadie se entera en lo que está, pero en su mundo interior está desarrollando un cambio, una transformación, está conociéndose a sí mismo, está eliminando el ego que está produciendo, ¿cierto?, la distancia con su divinidad. Y está haciendo el trabajo que estamos mencionando y enseñamos en el curso, ¿sí? Esos libros, para quien lo desee, los podemos compartir ahí en el grupo, ¿cierto? Los podemos compartir hoy mismo en el grupo de WhatsApp. Y si alguien no está en el grupo y lo quiere, también nos puede escribir, ¿cierto?, por Instagram o por WhatsApp, ¿cierto?, al más 569-9960-3506. Y ahí nos comenta, ¿cierto?, que vio la clase y está interesado en recibir esos libros, que son unos folletitos, nada más que eso, donde ayuda para poder interpretar. Ahora, la mejor interpretación van a ser del propio trabajo, porque luego que uno empieza a avanzar, va a empezar a uno mismo a saber que junta esto con esto, esto es lo que me están diciendo. Y va a entender porque se provoca un lenguaje muy único entre el ser y uno. Porque el ser, la divinidad de uno, sabe qué cosas son las que a uno le hacen sentido. No todo es para todos. Hay cosas que solamente a uno le hacen sentido y el ser sabe qué cosas son esas. Y cuando le quiere decir algo, se va a decir en ese lenguaje que ya empezó a elaborarse, a construirse entre ambos, y ya uno lo empieza a entender, ya sabe que le están mostrando tal cosa. Cuando de repente le viene una mala racha, se lo van a mostrar. Ojo que cuando uno empieza su trabajo, inclusive empieza a recibir las clases, ya le empiezan a cobrar. Eso de que uno va a llegar allá recién a encarnar el Cristo, recién empiezan los problemas o dijéramos las dificultades, los dolores, decíamos que me añade sabiduría, añade dolor. Eso muchas veces viene desde el inicio y le toca pesado y de repente le toca 1, 2, 3, 4, 5 enfermedades en una pasada. Y ahí tiene que mantenerse preciso, incólume, ahí, derechito, sin quejas, sin... No, avanzar, porque es parte del proceso de la sabiduría que se va adquiriendo. El que añade sabiduría, añade dolor. Y hay que tenerlo muy presente para no después sorprenderse. Hay mucha gente que, de hecho, no se mete mucho a este trabajo y también le hace un poquito el quite por eso. Bueno, ahí cada uno, ¿cierto?, verá, como se dice, dónde le aprieta el zapato. No, Berta, al contrario, da las gracias y nos pide disculpas por tanta pregunta. Al contrario, agradecidos de que preguntes tú y cualquiera, porque así es como nosotros nos vamos a ir nutriendo, nos vamos, ¿cierto?, permitiendo aclarar y por otro lado, ¿cierto?, nos ayudamos, porque si no, entonces, ¿cómo? ¿No? Tiene que preguntar y nunca hacerse un problema por eso, no, al contrario. Estamos para eso. Nosotros encantados de poder, ¿cierto?, tener alguna respuesta y precisión al respecto, y si no, bueno, la daremos más adelante si es que no logramos responder. Bueno, esa ha sido la clase de hoy. Llevamos 1 hora y media aproximadamente aquí, y está bien. Creo que hemos abordado bien este tema del Cristo íntimo y de los yoes causa, y sobre todas las cosas la invitación es a comenzar el estudio del ego. Todo esto, que es teoría, porque hasta ahora es teoría para quien no lo ha vivido, tiene un punto de inicio. Y ese punto de inicio está en el trabajo sobre sí mismo. Hacer el listado de yoes, agarre el yo de la lujuria, no le tenga miedo, métase con la fornicación y empiece a estudiar. Sugerencia. Si lo hace así y realmente quiere dejar de lado ya ese proceso de la fornicación y quiere meterse por la castidad, empezar a estudiar los yoes, ¿cierto?, que están asociados a la fornicación. Yoes lujuriosos de todo tipo. Estudiarlo significa hacerse un listado de ellos, reconocer los propios, no vaya a estudiar los yoes de otra persona, no, los propios yoes de lujuria de uno. Y esos se hace un listadito, y ya los identifica. Y después, uno a uno, ve cuántas veces le hizo pisar el palito, cuántas veces cayó con este, cuánto me hizo fornicar este, cuántas veces este otro. Y de qué forma, y con cuántas personas. Porque cuando uno hace ese listado, después uno va a tener una claridad, ¿sabe de qué?
de la cantidad de energía que tiene que recuperar. ¿Y sabe por qué es importante eso? Porque está asociada a esa energía, ¿cierto? En realidad que uno comprende al, a, la, a la capacidad, a la posibilidad que le está dando el ego. Porque recuerde siempre uno que en el error está la sabiduría. La sabiduría hay que rescatarla del error. Y no hay que huir del error, hay que meterse a estudiarlo para comprenderlo y no volver a caer en el error. Cuando uno lo empieza a estudiar e inclusive sabe hasta cuánto le ha hecho caer, uno va a saber entonces hasta cuánto tiene que pagar. Y ahí está uno realmente asumiendo responsabilidad por los errores. Luego vendrá el tiempo del pago, no se preocupe uno, pero sí que uno realmente diga, esto es lo que yo he hecho, son hechos concretos, no fantasía, no, realmente cuántas veces he fornicado. Para hablar de la fornicación, ¿por qué? Porque quiero llegar a la castidad, pues. Así de derecho, así de claro, si yo quiero la castidad tengo que matar al fornicario, pues. Y si yo quiero llegar al Cristo tengo que llegar por la castidad, y entonces tengo que matar al fornicario. Ya, ¿para qué aplazar más? Hágalo así y se va a dar cuenta cómo le van a ayudar. Un abrazo, que tengan una muy buena tarde. Acá en Chile, y parece que en el mundo, mañana, 1 de mayo, es feriado. Aprovechemos el tiempo. Hagamos de nuestra vida algo constructivo y edificante y que realmente sea dignificante para nuestro ser. Que tengamos todos, ¿cierto?, vida y salud en lo posible para poder hacer nuestro trabajo. Un abrazo con mi mujer Pía. Le agradecemos, ¿cierto?, haberse conectado. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, igual a ti también. Gracias.